Y entonces le pareció que se podría aglutinar, declarando a la religión cristiana simplemente lícita al principio, lo que se podía es aglutinar una nueva fuerza política dentro del imperio que le ayudara a él políticamente. La gente se cree que Constantino se convirtió al cristianismo. Constantino, que sepamos, no se convirtió nunca, o en todo caso si se convirtió y fue en el lecho de muerte. Constantino lo que hizo fue utilizar con vista a una fuerza religiosa que ahí existía y que ya estaba constituida perfectamente en aglutinante de la mayoría, es decir, formar una mayoría política fundada en la religión y que esa mayoría le ayudara a él y no a los otros competidores por el imperio. Pero si en ese momento el budismo en el imperio romano hubiera sido el predominante, pues Constantino hubiera cogido a los budistas y hubiera hecho la misma operación política. Caray, pues ahora, ciertamente ayudó a un cristianismo que ya entonces tenía ya muchísima literatura y bastante gente. Sí, se calcula que entonces podía ser en torno al 40% de la población del imperio, de unos escasamente 60 millones, pues el 40%, 20 millones o algo así, o un poquito más, ¿no? O 30, que entonces casos, ¿no? Pues lo que hizo fue ponerlos al servicio de su política. Un genio político, pero él no se convirtió jamás al cristianismo. Y entonces, básicamente, ¿cómo lo hizo? Es decir, en el concilio de Nicea, que hizo en el año 325 le dijo, a mí me interesa que ustedes dejen ya de pelearse por cuestiones de teología sobre cuál es la naturaleza de Jesús y estén unidos íntimamente. Y que sepan que estando unidos últimamente son ustedes una fuerza que a mí me interesa y por lo tanto lo que les impele es a llegar a una unidad dogmática. Y de momento parece que lo consigue hasta cierto punto, a llegar a una unidad dogmática hasta cierto punto. Herejías hubo continuamente en la Iglesia y siguieron, y muy numerosas. Y entonces, efectivamente, lo que hizo fue incluso hacer que su madre, Helena, que tampoco sabemos si la conversión fue realmente o no, lo cierto es que lo que hizo fue ir por esas iglesias y comunidades por todo el imperio en la zona oriental donde donde había más peligro político de que no le aceptaran, pues ir repartiendo dones y dádivas especialmente a los obispos. Y les exigió la unidad, que no se pelearan tanto en cuestiones fundamentales porque podían llegar incluso a las armas. O sea, y con ese cristianismo que había dividido... lo que hizo es intentar aglutinarlo. Y emplearlo como una fuerza política para apoyarle a él. Claro. Y a los demás que se consideraron entonces básicamente herejías, ¿qué pasó con el resto de las escuelas cristianas? Bueno, el resto de las escuelas cristianas, pues ahí la Iglesia ya encontró una gran fuerza para pasar de ser una perseguida a ser perseguidora. Pues efectivamente, en cuanto se encontró que tenía el sustento clarísimo del Estado, empezó a intentar barrer las herejías. Y precisamente por eso es por lo que de los escritos heréticos del cristianismo se han conservado tan poco. Solo se ha conservado la línea, llamemos, mayoritaria y ortodoxa. Le quería hacer otra pregunta aquí del libro de Jesús, El hombre de las 100 caras. Sí. Bueno, actualmente contamos con 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí. Y a pesar de que en un consenso se dejó a estos 4 evangelios, se contradicen entre sí. Sí. ¿Por qué hay tantas contradicciones? ¿Cómo se explica esto? Pues se explica porque estamos en el momento de la composición de los evangelios. Se sufre lo que es llamada la variedad de la tradición oral sobre un personaje. Imagínese, es un personaje totalmente histórico. Usted imagínese Franco ahora, ¿no? Y que no hubiera ni radio, ni televisión, ni periódicos, ni nada, y que cuando ya han muerto prácticamente todos los de la primera generación y media, a alguien se le ocurre hacer una biografía de Franco, hablando con el enemigo, con el otro, oyendo aquí y tal, y hace una biografía por medio de tradiciones orales. Es evidente que aunque cuenten el núcleo
de muchas acciones de lo que hizo este personaje Franco, pues variarán muchísimo en los detalles, y eso es lo que le pasa a los evangelios, que en cosas nucleares están más o menos de acuerdo, pero cuando se analizan los detalles se contradicen, como toda obra humana plenamente humana. Los historiadores, cuando estudian los evangelios, no lo consideran revelados ni obras divinas ni nada de eso, sino lo estudian como si fuera historia de Roma o historia de Sumeria o algo así, es decir, poniéndole la lupa de la crítica. Evidentemente encontramos en los evangelios, repito, las mismas contradicciones que hay en todos los historiadores de Roma cuando narran las mismas cosas. Pues son historias humanas. Claro. Déjeme que le haga un comentario, claro, visto esto y hablando con usted, evidentemente, ayer, por ejemplo, estaba hablando con unos amigos educados ya en colegios católicos, a los cuales, a través de las ideas, se les inculcaba, por un lado, las ideas, evidentemente, ¿no?, de amor y de paz de Jesús o de Jesucristo, y por otro lado se les daba con la regla en la mano, ¿no? Y veíamos, evidentemente, o ellos veían, ¿no?, lo que me decían era siempre, ¿no?, esa dicotomía entre lo que es, evidentemente, la religión y la estructura de la Iglesia, que, como usted también ha dicho, ¿no?, o ha definido, pasaron de ser perseguidos a perseguidores, y los evangelios, o esa vida, ¿no?, idílica que querríamos pensar de Jesús. Y con esto, que sirva de introducción para la tercera parte, ¿no?, de las preguntas que le queríamos hacer. Yo sé que Beatriz, por ejemplo, tenía muchas ganas de hacer una pregunta sobre el infierno, el purgatorio, ¿no? Hazle la pregunta, Beatriz. Todos tenemos una visión, ¿no?, los que hemos sido educados en una escuela católica, de una visión tétrica, amenazadora del infierno y del purgatorio, sin embargo una visión dulce del cielo. ¿Qué visión ofrecen los textos realmente del cielo, infierno y purgatorio? ¿Es así como nos lo pintan? ¿O es una visión moderna, digamos? No, que va, es una visión muy antigua, y además tampoco es propiamente cristiana, ni muchísimo menos. Bueno, la humanidad tiene una historia absolutamente, contando los homínidos, igual estamos aquí hace 2 o 3 millones de años, ¿no?, como hombres, o por lo menos como homínidos, pero no se han conservado restos escritos ni nada de eso, pero nosotros tenemos restos de conciencia de cielos e infiernos, pues ya, y castigos ultraterrenos, pues de alguna manera desde las religiones que son previas al cristianismo. O sea que viendo los enterramientos, etcétera, se espera o se piensa que aquella gente que enterraba aquellos muertos de esa manera era porque esperaban que esos muertos pues iban a aparecer delante de la divinidad de algún modo también, y que sufrirían pues el premio por unas cosas o el castigo por unas cosas, y gozarían del premio por otras. Sí, incluso en la mitología egipcia. Eso es una idea común. El cristianismo, de su madre, el judaísmo, lo que hace es recoger las ideas que estaban en el Mediterráneo oriental en ese momento, y que son fundamentalmente griegas. Pero esas ideas que usted tiene del infierno y del cielo y todo eso no es que sea un invento moderno, no, que va, es que son como prácticamente igual, aquellas que son del pueblo, aquellas que son irreflexivas, son prácticamente igual que las de hace 30 siglos. Es más, yo le podría decir, y lo he dicho en otro evangelio, en otro escrito acerca pues de estas descripciones en los evangelios, que la descripción del infierno, entre comillas, cristiano, cierro comillas, está en el poeta Virgilio, que es anterior a Cristo. Virgilio murió el 19 antes de Cristo. Y sin embargo, si usted lee la descripción del infierno en la Eneida de Virgilio, pues la podría afirmar un cristiano hoy. O en Irán, las religiones iranias tienen también concepciones del cielo y del infierno. Es decir, pertenece a esa esencia del ser humano que dice, bueno, ¿qué hago yo aquí si soy tan débil? Si me están dando bofetadas por una parte y por otra. Tiene que haber otro mundo, y el que sea bueno será premiado y tal. Bueno, en todas partes. ¿Y qué se extrae, qué información se extrae del demonio Satán, Lucifer,
anticristo? ¿Por qué tenemos ese popurrí tan increíble de Bueno, términos? pues tenemos muy poco popurrí, porque si usted analiza la Biblia al principio y otros escritos del Medio Oriente, porque nosotros vivimos desde Sumeria, Siria, Babilonia y toda la zona del Medio Oriente, Asia Menor, Israel, etcétera, que es donde empieza Asia, pues ahí lo que vemos es que ese popurrí que nosotros decimos ahora, antes era mucho mejor. Si ahora hablamos de demonios y unas pocas clases, antes había 2.000 o 3.000 clases de demonios. El ser humano ha necesitado, usted míralo en la Biblia y ya verá como al principio hay muchísimas clases de demonios, y nosotros lo que vemos es por la literatura bíblica, que se recoge tal como está ahora, como 500 o 600 años antes de la venida de Jesús aquí a este mundo, o sea, no tiene más de 2.500, 2.600 años, tal como está escrita ahora. Bueno, pues entonces vemos cómo se da un proceso, por nosotros relativamente controlable, de una variedad y un popurrí enorme de demonios hasta quedar convertido en uno solo. Ese uno solo, pues le dan 1.000 nombres distintos, y ahora nosotros le llamamos diablos por influencia de la mentalidad griega. Diaballo, de donde viene diablo, significa esparcir a través de, lanzar a través de, y en concreto calumnias, y es el calumniador, el acusador, malo, tal. Y la figura del diablo pertenece a esa íntima parte de la religiosidad humana que intenta explicar por qué existe el mal en el mundo. Claro. Por ejemplo, en el Apocalipsis, San Juan cita el anticristo. No le llama ni demonio, ni Satanás, ni Bueno, Lucifer. sí, también habla de Satanás, pero el anticristo, digamos, Satanás es el que manda. O sea, Satanás, digamos, el demonio, Lucifer, es el anticristo. Lucifer es posterior a la Biblia. Es posterior a la Biblia, es del siglo IV. Es decir, cuando ya se ha terminado totalmente la... Sí, que fue una mala transcripción de un pasaje, ¿no? Más que mala transcripción, lo que es la intelección de un pasaje de Isaías 14, que es contra un rey asirio del siglo VIII, pues era Salmanasar, uno de esos, diciendo, pero tú, ¿qué te has creído, rey? ¿Pero tú te crees que eres un lucero? Pues caerás hacia abajo. Eso se une con el Evangelio de Lucas, cuando pinta a Jesús, por ahí, por el capítulo 10, que pinta a Jesús, que dice, he visto a Satanás cayendo del cielo, y cómo se unen los dos pasajes bíblicos, a Satanás aparece se le llama la figura de Lucifer, ¿no? Pero en realidad eso de Lucifer significa un astro con el que se comparaba a ese rey asirio 800 años antes de que viviera Cristo, pero eso se hace en el siglo IV. Lo que quiero de nuestra era, lo que yo quiero decir es que realmente has hablado del Apocalipsis, Lucifer es el anticristo como tal que está detrás, pero el anticristo y el falso profeta o la bestia en realidad es el Imperio Romano, que es la reencarnación a lo largo de la historia, pero en el momento final de la historia, como cree el autor del Apocalipsis, la reencarnación o el individuo donde se mete el demonio y lo manipula y lucha contra el bien, que es ya Cristo, etcétera, etcétera, es el Imperio Romano. Y lo que dice el Apocalipsis es que en vida del personaje que se llama Juan, pero que en realidad no sabemos que Juan es ese, ¿no? Pues que lo que dice claramente es que en esa generación, en un tiempo muy corto, el Imperio Romano se acaba. Y se acaba el mundo presente, y entonces, se aniquila todo el universo, pero Dios recrea un nuevo universo donde hay una tierra nueva, con los cielos nuevos. Pues esa es la mentalidad esta utópica de toda la vida, que en el judaísmo, ese pueblo aplastado y con gran poder literario, pues floreció tremendamente en la época anterior a Jesús, y que se llama literatura apocalíptica, porque se dedica a describir por revelación, que es apocalipsis. Apocalíptica significa solo revelatorio, no significa tragedia, pero como se centra en el final del mundo, se le llama a ese género apocalíptica. Pues bien, el demonio ahí, el Imperio Romano. Ahora, es una profecía fallida. ¿Por qué? Porque no ocurrió. Ocurrió mucho más tarde, pero por otras cosas, y digamos el demonio sigue andando suelto.